Habrá un día cuando Cristo vuelva. Hoy su regreso es un secreto. No sabemos el día ni la hora de su venida. Pero Él les dijo claramente a sus discípulos que, cuando volviera, habría señales que debemos buscar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Muchas gracias. Dios les bendiga. Es un grato placer poder compartir con ustedes en esta tarde ya, ¿no es cierto? La palabra del Señor. No es fácil, como digo siempre, es una tremenda responsabilidad, pero también es un gran privilegio poder compartir con la iglesia lo que el Señor quiere enseñarnos y guiarnos en esta tarde ya. Damos gracias a Dios por todo el tiempo que ya ha transcurrido de este día, ¿verdad? Cómo el Señor ha estado con nosotros durante todas las horas de la mañana y ya empezamos a tener una tarde, pero qué bonito es poder empezar o continuar el día con el Señor. Hoy es el día que hizo el Señor. ¿Cómo sigue? Me gozaré y me alegraré en Él. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Padre, maravilloso Dios, digno de toda alabanza y adoración que nuestros corazones podrían darte. Como te digo siempre, Señor, no encuentro otra palabra más acertada que solo gracias por todo el bien que nos das. Bendecimos tu nombre en esta hora de la tarde y queremos entregar, Señor, a ti toda esta palabra que tú nos has dado para compartir con esta amada iglesia. Queremos que seas tú, Señor, que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón. Y aún, Señor, yo pueda ser conducida por Él para hablar tu palabra y decir la verdad sobre todas estas cosas. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí y bendice a cada uno de los presentes y a los que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales. Tu presencia, tu bendición y dirección esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados y queridos hermanos y hermanas en Cristo, como dije, ya es un privilegio compartir con ustedes el poderoso mensaje y la siempre viva palabra de Dios, que no solo es importante, sino es imprescindible, porque la palabra de Dios es poder, es vida eterna. Hoy por hoy debemos retomarla, porque muchas personas no lo hacen. Estamos acostumbrándonos a oír de otros, pero nosotros no la tomamos. El pueblo de Dios todo debe tener acceso a la palabra de Dios y gracias a Dios porque aquí no tenemos restricciones, por lo menos en Tijuana, ¿no? Que es lo que más conozco yo de México. Para poder tener una Biblia en nuestra casa y no solamente para tenerla como un fetiche, sino para tenerla en nuestro corazón al leerla diariamente. La palabra de Dios hoy por hoy debe irradiar sus destellos y ser puesta como una antorcha lúcida, diáfana, para que la gente, para que la iglesia pueda retomar el concepto bíblico y pueda volver a los caminos antiguos. La palabra de Dios es al fin y al cabo lo que hace el efecto y cambia la mentalidad de los hombres y el corazón. Por lo tanto, queridos hermanos, les invito a ser no tan solamente oidores, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra de Dios. Eso es súper importante, ser hacedor de la palabra del Señor. Por eso digo, no podemos conformarnos con oír y oír. ¿Y cuando la hacemos? Es a diario. Todos los días de nuestra vida tenemos que hacer algo que tiene que ver con nuestro crecimiento. Y en esta oportunidad
hemos compartido ya en 2 servicios un tema que debería estar muy por encima de cualquier otra cosa para los hijos del Señor, como lo es el arrebatamiento de la iglesia. En nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, la carta de 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 13 al 18 nos habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. No siempre lo estamos diciendo, no siempre estamos hablando de esto. Y debería ser un comentario diario, permanente en nosotros para estar listos, para estar preparados. Porque esto es algo muy inminente y hoy por hoy está muy cerca, más de lo que nosotros podríamos imaginarnos. El Señor nos ha avisado en su palabra. Los acontecimientos han ido ocurriendo uno tras otro y cada vez con más claridad nos está hablando lo cerca que está este tiempo, ¿ya? Quiero decirles que luego del arrebatamiento de la iglesia, es decir, y yo espero en el Señor que todos quienes estamos aquí, si el Señor viniera ahora ya, ¿qué pasaría? ¿O no quedaría nadie? ¿O quedaría toda nuestra indumentaria aquí y todo lo que tiene que ver con esta tierra y nosotros partiríamos con el Señor? Que sería lindo, ¿eh? Que sería lindo que estando en la casa del Señor nosotros todos pudiésemos ir. Pero si el Señor nos permite terminar este mensaje, que lo podamos tener grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, para que estemos listos, ¿no es cierto? Quiero conversarle algunas cosas que tienen que ver con esto antes. Cuando llegue eso, ¿no es cierto?, el arrebatamiento, que será en breve, luego del arrebatamiento de la iglesia vienen 7 años de angustia a la tierra, conocidos como la tribulación y la gran tribulación. Y si usted cree que ya empezó, si usted cree que ya hay mucha tribulación, imagínense cómo irá a ser en ese tiempo. En este tiempo, 3 personajes harán prácticamente de las suyas en el mundo entero: el diablo, el anticristo y el falso profeta. Ellos establecerán un gobierno mundial diabólico. Vale decir, la trilogía diabólica en el cual el pueblo que más sufrirá será el pueblo judío. Sufrirán la gran persecución de la historia. Ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial se pueden comparar con el sufrimiento que habrá en la tribulación y en la gran tribulación. Ahora, la palabra del Señor nos dice en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El sufrimiento en esos 7 años en la tierra, y digo 7 porque la palabra del Señor nos confirma en Daniel capítulo 9, versículo 27 esto. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Quién es? Esta trilogía que anda ya dando vuelta, ¿no? Y el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto va a suceder, mis queridos, después del arrebatamiento. El mundo vivirá lo peor de su historia. Por eso que es súper importante que escuchemos bien, que nadie nos venga a contar un cuento aquí, ¿no es cierto? Una cosa, si te quedaste por casualidad en el arrebatamiento, mejor desearías no haber nacido, porque es terrible lo que viene después. Me permito aclarar algunos puntos de vista. Y en las iglesias hay una confusión muy grande en relación al arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Son 2 eventos diferentes, distintos, y lo vamos a ver así a grandes rasgos. El arrebatamiento no es la segunda venida. En el arrebatamiento Jesús aparece en las nubes, donde recibirá ¿a quién? A su iglesia.
En la segunda venida viene a Jerusalén, en la tierra, y se posará en el monte de los olivos. La Biblia dice que todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son? Los judíos. En el arrebatamiento Jesús viene por la iglesia. En la segunda venida viene con la iglesia. El arrebatamiento marca el inicio de la tribulación. La segunda venida finaliza la gran tribulación. Luego del arrebatamiento de la iglesia sube el anticristo y el falso profeta. Luego, en la segunda venida, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. En el arrebatamiento Jesucristo aparece invisible al mundo secular, pero visible a la iglesia en el cielo. En la segunda venida todo ojo le verá y los que le traspasaron, dice. En el arrebatamiento viene por la novia. En la segunda venida viene con su esposa, porque el Señor va a tener una fiesta muy grande en el cielo con todos nosotros. Va a tener lugar las bodas del Cordero. Jesús es nuestro novio, la iglesia es la novia que se está preparando. Cuando nosotros nos vamos a casar nos preparamos mucho, ¿verdad? Las mujeres que nos casamos ya, sí, buscamos el vestido y con detalles, y todos los detalles lo estamos haciendo con mucha anticipación. Pues quiero decirle que no hay mucho tiempo ya para prepararnos como novia de Cristo, con todas nuestras indumentarias como corresponde, para que nos vamos con Él, ¿ya? El Señor se va a casar con su iglesia, vamos a tener las bodas del Cordero. En el arrebatamiento resucitarán los muertos en Cristo. Así dice Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por su fe en Cristo. En la segunda venida, los muertos van a resucitar, pero los que se arrepintieron en la tribulación. Mire, quiero decirles una cosa. Cuando sea el arrebatamiento, el Señor lleve a su iglesia, nos lleve a nosotros. Recuerde que el Señor nos dejó, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, para que nos acompañe, para que nos redarguya, para que nosotros entendamos la palabra, todo eso. Pero en el momento del arrebatamiento el Espíritu Santo se va. Entonces no va a ser tan fácil en la gran tribulación tener a Cristo en el corazón. El que quiera hacerlo va a tener que pagar con su vida. ¿Ya? Por eso, en el arrebatamiento marca el inicio de la ira de Dios contra el mundo. La segunda venida marca el inicio del gobierno milenial en la tierra. ¿Ya? De modo, mis queridos hermanos, que arrebatamiento no es la segunda venida. El arrebatamiento es para la iglesia. La segunda venida es para Israel y el resto de las naciones. Pero hay una cosa que quiero advertirles. Muchas veces, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros vivimos una vida cristiana mediocre, más o menos, más tibios que calientes, ¿ya? Pero al minuto que haya ocurrido el arrebatamiento, millones de personas, yo le digo, no son unas pocas, millones de personas que asistieron a la iglesia, que oraban, que servían en diferentes ministerios, que predicaban la palabra, van a querer morirse porque saben lo que les va a pasar. Hoy están viviendo como las vírgenes insensatas. ¿Recuerdan esa parábola? Sin aceite en sus lámparas. Esas eran 10 vírgenes, pero solo 5 estaban preparadas. Tenían sus lámparas llenas de aceite. Las otras 5 se dejaron estar. No tomaron en cuenta muchas cosas y se les empezó a acabar el aceite. Mientras fueron a comprarlo, ya se había cerrado la puerta. Eso puede pasar si hoy día usted no está preparada o no está preparado, no tiene ese aceite del Espíritu Santo completando su lámpara. Se sienten algunos despreocupados totalmente de su vida espiritual y su relación con Dios. Hemos tomado el Evangelio como un deporte, como un pasatiempo,
Y muchas veces nos hemos sentido orgullosos de tener una iglesia muy grande, ¿no? En muchas partes del mundo sucede eso, por el crecimiento que ha habido en la iglesia. Pero nosotros nos hemos vuelto flojos y conformistas con nuestro nivel de religiosidad. Somos religiosos, pero no somos cristianos. Religiosos, pero no creyentes en Cristo. Religiosos, pero sin la santidad que el Señor exige. Sin santidad hemos ido experimentando cosas. Así es que, mi querido hermano, si te quedaste en el rapto, seguramente te vas a preguntar, debe haber alguien o algo que me pueda indicar qué va a hacer o cómo lo voy a hacer. No es porque no haya estudiado, no es porque no haya sabido. Se les predicó la palabra, tomaron cursos, hicieron un montón de cosas, pero como decimos nosotros, entró por aquí y salió por allá. Y no pusimos en práctica las oportunidades que Dios nos daba. Sin embargo, a todos esos que se quedan después del rapto, se convertirán en la tribulación como los más grandes teólogos que hayan habido, porque van a saber demasiado. Y van a tener el temor ya en su corazón porque se quedaron. Ahora, una cosa importante es decir que el diablo no puede evitar el arrebatamiento porque no puede. Pero sí puede evitar que tú te vayas en el rapto. Y una forma de lograrlo es que tú escuches. Voy a decir aquí una frase que a lo mejor no es tan bonita, pero que la dijo un gran predicador como Charles Spurgeon. Dice, si tú te vas tras payasos que entretienen a las cabras y no tras pastores que alimentan las ovejas, vas a tener siempre una vida mediocre espiritual y el Espíritu Santo va a tener mucho que hacer contigo antes de que seas salvo. Dice Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso lo estamos viendo todos los días, mis queridos. Todos los días estamos viendo que el fin está cerca, que el rapto ya está, que el Señor está aquí arribita de este edificio nomás. Es cuestión de que el que va a sonar la trompeta la suene y nosotros salimos de aquí. ¿Cómo será el arrebatamiento? ¿Cómo será? Mire, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mis queridos hermanos, es necesario entonces que nos amonestemos mutuamente porque el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Qué maravilloso será eso. Nuestro oído atento a la trompeta que sonará. No todos la escucharán. Solo los que estamos listos, los que estamos preparados. Y lo digo así porque yo creo que sí me voy a ir en el rapto, poniéndome a cuenta todos los días con el Señor y orando todas las veces. Mire, por la edad que yo tengo ya no dormimos mucho, ¿no? No sé si hay alguna que duerme más, pero con 5 o 6 horas que yo duermo en la noche ya se me acaba el sueño y despierto. Y lo que yo he optado es que cada vez que despierto, en vez de pensar en otra cosa, me pongo a orar y a hablar con el Señor. Así tenemos que ser, no pensar en otras cosas, ¿ya? Por eso, mire qué lindo esto, dice que los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Nada de esto se va a ir con nosotros, ni siquiera la piel. Vamos a ser transformados, diferentes totalmente de mente y de corazón. Y eso será así de instantáneo, ¿ya? Por eso dicen un abrir y cerrar de ojos. Tome la cuenta cuánto demora usted en pestañear. Nada, nada. Pero así va a ser, ¿ya?
Por eso, y los muertos se van a levantar, los muertos en Cristo, están dormidos. O sea, los que durmieron, por eso dice, y los que durmieron despertarán. Y ellos irán juntos con nosotros para estar para siempre con el Señor. Eso ya es suficiente motivación para que nosotros querramos ir en el arrebatamiento. Qué maravilloso será estar con el Señor por la eternidad. Verlo finalmente cara a cara. Reconocer y cantar con los ángeles el cántico de los redimidos. Mire, qué bonito cuando cantan aquí los chicos, ¿no es cierto? Y escuchamos la música. Hay algunas voces maravillosas que cantan al Señor y nosotros queremos cantar. Pero no va a tener nada que ver con el cántico del cielo. Todo perfeccionado. Si usted no podía cantar, no tenía las cuerdas vocales afinadas, cuando se vaya con el Señor va a tener una voz maravillosa, espectacular, ¿ya? Entonces, esto va a ser tan instantáneo, tan grande la transformación, que será lo mismo que cuando usted entra en una pieza muy oscura y hace el interruptor, prende la luz y ve todo, ¿ya? Así va a ser. Los verdaderos creyentes, aquellos que estén viviendo en santidad, con vidas rendidas y consagradas al Señor, apartados de toda carnalidad, mundanalidad, bajas pasiones y toda suerte de liviandad espiritual. Así dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Aquí está la palabra de Dios para usarla. Cuando quiera saber cómo se vive la vida natural y normal, diaria, vaya al libro de Proverbios y vea todos los consejos que hay ahí. Todo lo que dice el libro de Proverbios, Eclesiastés, el Cantar, todos esos libros le están dando instrucción. Por eso dice, vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Todo lo que ocurre son llamadas. Todo lo que ocurre en el diario vivir son llamadas. Todo lo que está pasando en el mundo son advertencias. Y el Señor está como una campana. Yo voy, yo voy, yo voy. De repente vamos a partir, ¿ya? Mire la próxima declaración de la Escritura en 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mire la lista que hay aquí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esas no son palabras del español, de un diccionario bonito, está aquí. Ahora, empiece a revisarse. Cada vez que pasa por una etapa en su vida, revísese. Señor, ¿para qué estoy pasando por esto? El Señor no nos hace pasar por nada sin un propósito en nuestra vida. Tiene un propósito específico. Y cuanto más necesitemos cambios nosotros, peores van a ser las pasadas. Va a ser más difícil. ¿Ya? Dice el apóstol Pablo en un versículo que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Así que si alguien le dice, si usted se convierte va a caminar por una alfombra roja llena de pétalos de rosa, eso es una mentira. Porque apenas usted se convierte, el gozo del Señor que llena el hecho de que usted le pidió a Cristo perdón, a Dios perdón por sus pecados, se realiza un cambio tan enorme en la vida, en la mente y en el corazón de la persona, que empieza a dejar esas cosas que eran del mundo y que el diablo le ofrece. Ahora esas cosas no son muy fáciles de hacer. Va a depender mucho de su carácter y su temperamento. Pero el Señor lo va a tratar y va a trabajar con usted. No lo deseche, porque mire la tremenda lista que hay aquí. Hoy por hoy que se habla tanto de la, ¿cómo se llama?
de que las mujeres tenemos licencia para hacer toda cantidad de cosas, ¿no es cierto? Que no vengan aquí los hombres, el feminismo. Dios no nos mandó a ser feministas, pero a ser buenas hijas de Dios, excelentes a las casadas, excelentes esposas, madres de familias, muy buenas abuelas, ¿no es cierto? Pero no a tratar de superar al hombre. Por eso, estas cosas que están ocurriendo ahora, ¿no es cierto? Que están ocurriendo y que están defendiendo derechos, las feministas y los varones que se defienden y dicen que ahora resulta que ahora ellos saben que son mujeres. O las mujeres dicen que ahora sí ellos son hombres. Mentira del diablo, ¿ya? Dice la palabra que esos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, de modo que los fieles, los que vivan vidas santas, ellos sin duda escucharán la final trompeta, porque sus vidas estarán conectadas con la central espiritual, es decir, conectados a Cristo día y noche. No tiene que estar de rodillas días enteros. Usted puede andar haciendo sus cosas y con una mente conectada con el Señor. Puede estar trabajando en su oficina, los hombres, haciendo clases, qué sé yo, montones de cosas, los carpinteros, los que pintan, los que hacen todo, pero su mente está conectada con el Señor. Entonces, tenemos que estar conectados con el Señor, ¿no es cierto? Sentir esa transformación cuando conversamos, que alguien diga, uy, qué bonito que hablas tú, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás hablando así? Yo ayer conversaba con un grupo de mujeres que tenía en mi casa, les decía a veces, cuando antes de convertirnos una vida tan diversa, ¿no? El vocabulario tan grosero, tan tremendo, se convierte a Cristo y cambia su forma de ser. Y sus compañeros de trabajo, son compañeros de universidad, donde usted esté. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no haces eso? Porque ahora Cristo está en su vida, ¿ya? Eso es lo importante, ¿no es cierto? Por eso debemos permanecer en el Señor y yo en el Señor, que se note el Señor a través de mi vida, ¿ya? Ahora, ¿quiénes participarán en este arrebatamiento? A veces se vuelve una pregunta muy controvertida. Algunos dicen que una parte escogida de entre la iglesia de Jesús será arrebatada solamente, mientras que otros opinan que toda la iglesia participará en el arrebatamiento. Y lo segundo es justo, porque la iglesia es ya una elección o selección, el Señor está seleccionando, ¿no? Pero no todos los que piensan que pertenecen a la iglesia de Jesucristo se van a ir con el Señor. Porque hay tanta diversidad de denominaciones que existen muchas personas religiosas superficiales, cristianos nominales, es decir, están en un listado, pero de cristiano nada. Cristianos tibios que nunca han experimentado el nuevo nacimiento. Por eso tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, que nos revela claramente nuestro estado interior. Por eso la Escritura en Mateo 22:14 dice, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y alguien me dijo, no, entonces ¿para qué me convierto? Si ya el Señor sabe quiénes son los llamados. No, pues. Usted se convierte a Cristo y elige vivir como un cristiano, como una cristiana. Y deja su forma de vida a los pies del Señor para que el Señor transforme su vida, vaya cambiando patrones de conducta y usted pueda ser aceptado por el Señor. Por eso cuando examinamos la vida de los cristianos hoy a la luz de la palabra, a menudo nos asustamos porque nos damos cuenta de que muchas personas no leen las Escrituras. Por eso son incapaces de reconocer y conocer la voluntad de Dios. ¿Quién será tomado cuando venga Jesús?
hay ciertas características que nosotros encontramos en la palabra. Número 1, los que pertenecen a Jesús. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué pasa? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la carne es nuestro cuerpo, ¿ya? Nuestros pensamientos, nuestro corazón. Hemos crucificado esas cosas. Significa que hemos renunciado a todo lo atractivo del mundo. Como por ejemplo, a nosotros especialmente las mujeres nos atraen mucho las teleseries, ¿no es cierto? Y no queremos perdernos ningún capítulo, porque mañana el jovencito se queda, ay, la niña, montones de cosas. Pero hasta esas cosas les digo, les prometo que ya no tienen cabida en nuestro corazón. Esas cosas que hacen, esas teleseries, declaran mentira, engaño, infidelidad, sexo ilícito, que empujan a los cristianos débiles a hacer cosas que no corresponden. No más imitar al mundo que hoy por hoy es extravagante, insinuosa y sensual. Ya no más una vida de libertinaje y liviandad espiritual para satisfacer las pasiones. Es decir, aceptan la cruz para hacer morir al viejo hombre. Eso es sumamente importante. Y qué pena me daba a mí ver en mi país, en Chile, las muchachas haciendo protestas frente a la casa de gobierno, sin ropa interior, moviéndose por toda la cuadra y paseándose y mostrando todo lo que tenían las feministas. Vergüenza ajena, ¿no? Por eso es que ellos creen que esos son sus derechos y tienen que convertirse. La palabra del Señor dice que ya esas son cosas que no tienen ningún sentido para nosotros. No tenemos por qué andar haciendo eso, ¿ya? Esos, los que pertenecen a Jesús, cambian su forma de vida, cambian su forma de ser y de hablar. El número 2, los que esperan al Señor. En el Nuevo Testamento repetidas veces encontramos la segunda característica de los que están preparados para el arrebatamiento. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreo 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y qué dice Jesús en Lucas 12:36? Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Entonces, ¿cómo es una persona que espera que su Señor regrese? Es una persona que está especialmente a diario velando y esperando a su Señor. ¿Qué más? ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? Aquellos cuya ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 nos dice, ¿no es cierto? Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sabe qué me pasó cuando nos vinimos nosotros? Y me decían a mí, mis amigas, ¿no? Me decían, ¿y cómo te vas a ir, Glorita? ¿Te vas a ir a otro país? ¿Vas a vivir en otro país? No, yo tengo un solo país. Mi país está en el cielo. Por lo tanto, los chilenos, los mexicanos, el otro día estuvimos con unos colombianos, pero todos somos ciudadanos del cielo. Ahí está nuestra ciudadanía, pues. ¿Ya? No podemos agarrarnos aquí, ¿no? Allá está. Esto es sumamente importante. Nosotros seremos arrebatados cuando venga Jesús. Eso significa que ya está desligado de la ciudadanía terrenal, porque su ciudadanía está en los cielos. Por eso el hombre vive la vida cristiana cotidiana desde ese punto de vista, del punto de vista celestial. ¿Qué más?
El número 4, los que se dejan purificar profundamente. Dice 1 Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sigue diciendo la palabra de Dios en 1 Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Qué terrible, ¿eh? Uy, qué terrible la Biblia lo que dice. Pero así dice. Y si usted quiere ser arrebatado, y yo también, nosotros tenemos que dejar todas estas cosas. Por eso no podemos agarrarnos de lo que tenemos. Mi casa, mi mansión, mi carro, último modelo. Si Dios no quisiera, no lo tendría. Recuérdese que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: no me des riqueza ni pobreza. Riqueza que me olvide de ti, pobreza que reniegue de ti. Manténme del pan necesario. Y eso es verdad. El Señor nos mantiene de lo necesario. Si usted ambiciona muchas cosas y las mal usa después, el Señor sabe de nosotros. Entonces a veces hay cosas que le pedimos al Señor y el Señor sabe que no lo vamos a usar para honrarlo. Entonces nuestra herencia está en los cielos, querida. Nuestra herencia está en los cielos. Los deseos de la carne, como lo menciona este pasaje, es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos. Por ejemplo, la necesidad de comer. Todos tenemos hambre en algún rato, ¿no es cierto? Eso es normal, es natural, ¿ya? También la bebida. Y dentro del matrimonio, la satisfacción sexual. Pero el diablo puede usar estas cosas lícitas dentro de sus límites para esclavizar al hombre. Oye, nosotros tenemos un oído muy finísimo para escuchar al diablo, pues. Ay, si no te ve nadie, no hay nadie aquí, ¿quién te va a ver? Con el temor del Señor en el corazón, Dios me está mirando. Cómetelo nomás. El doctor está allá en su consultorio, no te ve, cómetelo. Pero así somos, y nosotros lo comemos. Es verdad, y razonamos con eso. Pero cuando Dios nos dice las cosas que nos dice aquí, dice: ay, Señor, ¿cómo tanto? Sí, en esta categoría es que el enemigo se aprovecha de nosotros, pues, y nos lleva por malos caminos, ¿ya? Nosotros tenemos la tendencia, decía Pablo: maldito cuerpo de mí que queriendo hacer lo bueno no me resulta. Pero lo malo, estoy parafraseando el texto, dice, pero lo malo me resulta tan fácil, ¿no? Porque esta naturaleza corrompida y defectuosa por el pecado nos induce a pecar, pues. En quinto lugar, ¿quiénes más irán? Los que llevan una vida de santidad. Esta es como la última etapa, ¿no? Donde hay profunda purificación, también hay santificación. Por eso cuando usted vive una situación en su vida que le parece tan extraña o perjudicial, tiene que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar ahora? ¿Qué es lo que está entorpeciendo que yo viva más cerca de ti? ¿Por qué voy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta situación en mi vida? ¿Por qué me vino esta enfermedad, Señor? ¿Qué es lo que pasa? El Señor está limpiando, está puliendo, está purificando su vida, porque el Señor va a llevar una iglesia santa. La santificación es para un hijo de Dios la condición indispensable
para ver al Señor. El perdón de pecados significa decir no al pecado. La santificación significa sí a Jesús. Por eso será gloriosa la manifestación de la transformada iglesia de Jesucristo. Revestidos con un cuerpo de gloria, nos conoceremos mutuamente. La Biblia nos sigue amonestando. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué sucederá con aquellos que no tomarán parte en el arrebatamiento? Pobrecitos. Las personas que no tomarán parte en el arrebatamiento y que vivirán bajo el dominio del anticristo serán muertas inmediatamente si quieren convertirse, porque eso no le va a gustar al anticristo. Entonces los van a matar. En Apocalipsis 13:8 dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Las personas que se convertirán durante la gran tribulación serán salvas, sin embargo no formarán parte de la iglesia, porque ésta ya estará unida al Cordero celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Las personas que se salven en la gran tribulación pertenecerán a otro grupo de personas o categoría de salvos. No es que no se vayan a salvar, pero ya pagarán con su propia vida. Ya no es la sangre de Cristo, es la propia vida. Por eso, recuerde, querido hermano, los últimos acontecimientos mundiales que están impactando la vida de cada habitante de este planeta. Si usted ha visto las noticias, el terrorismo mundial, los descalabros económicos en todas partes, roban la tranquilidad y destruyen la confianza que podríamos tener en las instituciones humanas. La delincuencia, la corrupción en todo orden de cosas está llegando a niveles nunca antes vistos. Hay algunas personas que ni siquiera quieren ver las noticias, no quieren, porque se retraen, se deprimen, ¿no es cierto? En este momento la zozobra mundial es más fuerte y es más urgente que nosotros levantemos la vista hacia aquel que nos habla a través de su palabra. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de hablar a los que están sin Cristo. Dios revela sus planes futuros para que en el presente le sirvamos como Él lo pide en su palabra. Es un privilegio servir a la iglesia de Jesucristo, mis queridos. Es lo más hermoso que puede pasarle en la vida. Pero ¿qué pasa? En la iglesia falta arrepentimiento. Ya hay mucha falsedad y la hipocresía abunda todavía. Por eso a veces usted conversa con alguien que se fue de la iglesia. ¿Y por qué no va a la iglesia? Es que allá hay puros mentirosos. Mira, yo conozco a este fulano y hace esto, hace lo otro, y después está en la iglesia feliz cantando. No. Pero eso pasa. Eso pasa. Entonces, es nuestro deber como hijos de Dios rescatados, como atalayas de Dios, informarles a ustedes esta palabra de advertencia. Pronto llegará el día en que el aceite, el poco aceite que te queda, querido, si todavía te queda, se agotará por completo. Por eso que hoy es el momento adecuado. Tú necesitas buscar la presencia de Dios. Necesitas entrar en su presencia con las manos limpias y hacer del arrepentimiento tu primera prioridad. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sería muy fácil que la Escritura dijera: mire, el Señor Jesús va a venir el 1 de agosto del 2025. Es que estaría la iglesia, faltarían asientos, ¿no es cierto? No, Él va a venir cuando nosotros ni lo pensemos. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto.
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y una de las coronas, porque va a haber reparto de coronas en el tribunal de Cristo, una de las coronas importantes es la de gozo. La corona de gozo tiene que ver con los ganadores de almas. ¿Cuántas personas se han convertido porque tú le hablaste de Cristo? ¿Cuántas veces has hecho obra personal con este o con el otro o el de más allá? ¿Cuántas veces? Y si tú lo ganaste, es una perla en tu corona. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, el Señor va a decir por nombre, tú hiciste esto, por lo tanto tienes tu corona. Imagínese usted, yo siempre pienso en grandes hombres, ¿no?, que llevaron a tanta gente al Señor, como Billy Graham. Ahora murió Jimmy Swaggart, John MacArthur. Usted me dirá, pero esos son los tipos, son seres humanos, pero cometieron errores, no me cabe ninguna duda. Pero le pidieron perdón al Señor y hablaron y predicaron miles. Figúrese esas coronas de gozo, va a tener una corona inmensa. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Mire lo que dice la palabra, sigue diciendo la palabra, Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo pronto. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, para que nadie diga, parece como tú. No, que nadie tenga que decir eso. ¿Cómo te encuentras en esta hora de la tarde? ¿En qué condiciones estás, mi querido hermano, hermana? ¿Estás listo, lista para escuchar la final trompeta? ¿Tus oídos espirituales están día y noche sintonizados con la central celestial? ¿O están sintonizados en quién sabe qué? Romanos 5, 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, no pasaremos por la gran tribulación. Pero tenemos que tener presente eso y vivir vidas santas. El amor de Dios por ti es tan grande que Él tomó la iniciativa. Dios envió a Jesucristo a morir por ti y por mí, pues nuestros pecados nos apartaban de Él. Nosotros merecíamos ser castigados, pero Jesús sufrió el castigo en nuestro lugar. La sangre que Jesús derramó en la cruz nos hace justos e inocentes ante Dios. Cuando aceptamos ese regalo de Dios por medio de Jesús, Él nos ve limpios, sin pecado. Y esto no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino por el sacrificio de Jesús. Y esta es una pregunta para los que están por primera vez aquí. ¿Quieres aceptar su regalo de amor? ¿Quisieras recibir a Cristo como tu Salvador personal? Dice Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué hay que hacer? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice la Escritura. Si hemos sido salvados o liberados del poder del pecado y de la muerte eterna, es gracias a Jesús. Gracias a Jesús. ¿Cuál es la evidencia de eso? Diciendo con nuestras propias palabras que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Que confesemos a Cristo como nuestro Salvador. Esa confesión saldrá de un corazón perdonado y lleno de gratitud. Creer en Jesús nos cambia, y eso es algo que se nota. Algo que se nota, algo que los demás lo toman en cuenta. Y sobre todo, Dios.
La palabra del Señor dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Así es que los que están aquí por primera vez, parece que no eran muchos, pero si la palabra del Señor llegó y tocó tu corazón, te invito a que puedas pedirle perdón al Señor y dejar que el Señor entre en tu corazón y le recibas a Él como tu Señor y tu Salvador. Yo voy a pedir como buena mujer que el pastor Juan pase aquí y haga esta oración por salvación. Todos se ponen de pie, por favor. Si el Señor tocó tu corazón esta tarde, vivir en santidad, vivir en comunión con Dios es vivir de acuerdo con Él. ¿Y cómo buscamos esa santidad? Comenzando, dice la palabra, por creer y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor. Y si este es el caso tuyo este día y Dios tocó tu corazón, quiero invitarte a reconocer a Dios con tu propia boca. Repite esto conmigo y dilo ahí en tu corazón también. Amado Dios, gracias por amarme tanto. Este día me arrepiento de mi pecado y te pido que limpies mi corazón, habites en él y transformes mi vida para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has orado esto con tus labios, pero también creyendo en tu corazón, el Señor Jesús ha venido a tu corazón este día y tú has pasado de muerte a vida. Y todo esto que hemos hablado, que es sumamente importante, es algo que nos espera. Tú eres parte del pueblo de Dios. Sí, Señor. Tú eres parte de los que son rescatados, de los que vivirán eternamente. Amén. Con Cristo. Sí, Señor. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos aquí están contentos por eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios hoy por la salvación en su corazón? Y yo quisiera, antes de terminar también, tal vez has estado viviendo una vida bien pasiva. A lo mejor oíste la palabra, pero a lo mejor te convenció la palabra en algún momento. Pero tú quieres caminar verdaderamente como un hijo de Dios. Dice la Biblia, ¿cómo caminar en santidad? ¿Qué significa eso? Dice Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, ¿cómo vivimos en santidad? Aquí está la respuesta. Necesitamos caminar en la palabra de Dios. Y si tú tienes ahora una necesidad de decir, Dios, tengo rato que no te pido perdón por algo, tengo rato que no me arrepiento y no camino conforme a tu voluntad, yo quiero que te tomes unos segundos ahora y si no quieres distraerte, cierra tus ojos ahí y dile a Dios y pide perdón en tu corazón. Vamos a orar. Dios, gracias por esta tarde, porque tú has oído nuestra oración, tú has visto nuestra necesidad. Señor, tal vez he caminado, y tú puedes decirle ahí en tu corazón con tus propias palabras, Señor, he caminado un tiempo pensando que creo en ti, que camino en tu voluntad, pero no te he buscado verdaderamente. Señor, hoy quiero retomar y restaurar esta comunión contigo. Señor, que tu Espíritu Santo hoy venga a mi corazón, guíe mis pasos, me dé entendimiento de tu palabra y esa hambre que debe haber en mí de buscar tu voluntad. Señor, te pido en el nombre de Jesús que vengas a mi corazón y me guíes en tu verdad y me santifiques en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y tú tienes que estar seguro y confiado que esta oración el Señor la ha oído y el Señor va a trabajar en tu corazón, pero tú tienes que ser santificado aquí. Así que gracias a Dios por esto. Si tú hiciste esa oración en internet por primera vez, escribe acepto. Queremos ponernos en contacto contigo. Pero dice la palabra que cuando tú creíste, cuando tú confesaste, tú pasaste de muerte a vida. Y eso no lo paga ni la Mastercard. Eso es lo más importante en nuestra vida. Así que, familia, antes de retirarnos, bueno, yo quiero dar gracias a Dios por mis papás hoy. Mi papá hizo las otras dos. Ya con 83 años no es tan fácil hacer las tres, pero mi mamá no se raja, como dicen aquí. Así que bendigo sus vidas también por todo lo que ellos siguen sembrando
y nos dan aliento, ¿no? Yo apenas tengo tantos años y yo tengo mucho que aprender y tener fuerza para lo que hay que tener fuerza. Así que yo quiero, antes de irnos, orar y dar gracias por nuestras ofrendas. Y Dios ha puesto esa generosidad también de seguir sembrando en el reino. Vamos a orar y dar gracias por nuestras ofrendas, y también nos vamos a despedir ya. Pero también quiero recordarte que aquí va a haber gente al final. Si tú quieres orar, tú necesitas oración, tú necesitas que alguien te escuche alguna necesidad que hay en tu corazón, hay alguien que quiere también orar contigo. Así que ahí donde estás, levanta tus manos y vamos a dar gracias. Señor, gracias esta tarde por tu presencia en este lugar. Gracias por habitar en nuestro corazón y por la seguridad de la salvación que tú has puesto en nosotros. Hoy caminamos con esta seguridad, con esta confianza, Señor. Y también te damos gracias por nuestras ofrendas, Señor. Esto que entregamos de todo corazón, estoy seguro que tú lo has puesto para darlo en nuestro corazón con alegría, dice tu palabra, no por necesidad, sino que lo damos con un corazón agradecido. Señor, bendice a cada uno, bendice estos recursos y, Señor, lleva y conduce y permítenos administrar conforme a tu voluntad cada uno de estos recursos. Bendice a las familias que están aquí, Señor. Bendecimos esta semana. Dios, tú vas con nosotros. Tú vas con nosotros esta semana en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Señor. Donde sea que estemos y estemos rodeados, Señor, tu reino establecido en nosotros. Amén. Nosotros establecemos y llevamos tu reino, sí, a esta ciudad y donde haya necesidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, Dios te bendiga, que tengas excelente semana.